Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí junto a Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, hoy lunes 13 de diciembre, que arrastran sin duda noticias del fin de semana y aspectos importantes que vienen cargándose desde la semana anterior e incluso desde semanas pasadas. En este caso me gustaría empezar con el tema de la reforma universitaria. Como ya hemos comentado la semana pasada, esta es una reforma que sin duda no puede parar. La calidad de la educación superior a favor de los estudiantes tiene que resguardarse, pero lamentablemente hay intereses involucrados dentro de metidos dentro del Congreso, ¿no? Que no ayudan, sin duda, que más bien juegan en contra de los avances de esta reforma. Hemos visto cómo es que se ha aprobado este proyecto de ley, en este caso para aumentar o prolongar los años de las escuelas, las universidades, perdón, que no han alcanzado el licenciamiento, ¿no? Sumado a esto está también el proyecto de ley vinculado a el retorno de la autonomía de las universidades, que implicaría pues regresar a un estilo de Asamblea Nacional de Rectores, que dejaría fuera de foco, fuera de rango de acción o, a la SUNEDU, ¿no? Que como ente regulador pues le corresponde justamente verificar o asegurar la calidad universitaria. En esa línea, lo que se ha venido comentando a lo largo de los años dentro de esta lucha a favor de la reforma y cómo los contrarreformistas están con intereses particulares dentro del Congreso, tenemos también a que esta vez, a diferencia de las anteriores veces que han pasado esto, tenemos que el ministro de Educación hoy no pareciera ser una persona que esté realmente convencido de la importancia de la autonomía para regular y asegurar la calidad de la educación superior. El día de hoy se ha dado un comunicado por parte del Minedu, específicamente, ¿no?, por parte del ministro de Educación, que es bastante ambiguo. No sé cómo lo ven ustedes, Paolo, David, pero a mí me pareció bastante ambiguo, que empezaba de que la importancia de la autonomía de las universidades, pero luego se iba por las ramas hablando de la participación de las personas, de los otros actores. Entonces, ¿cómo han visto ustedes? Yo empezaría por ti, David, que tú eres especialista en comunicación política, ¿no? Coméntanos un poquito cómo has visto tú este comunicado. Sí, lo que pasa es que está clarísimo que el ministro de Educación no cree en nada y que esto es casi, su comunicado lo hace más por obligación que porque en verdad esté convencido de la reforma universitaria y de la necesidad de una SUNEDU que sea un regulador independiente. Entonces, ayer Mirta Vázquez, en una entrevista que le hicieron en Canal N, cuando le preguntan por el tema, ella es muy clara en decir que están a favor de la reforma, están a favor de SUNEDU, en no debilitar SUNEDU. Pedro Franque luego también va en la misma línea. Entonces, hay una especie de conflicto interno en el gabinete, ¿no? Porque el ministro no cree en nada de esos procesos. Y de hecho estaba viendo ayer que cuando se ha argumentado el porqué de la necesidad de estas normas, justamente hablan de este tema que tú planteas, Alexandra, del tema de la autonomía. Y cuando el TC ya se pronunció sobre el tema y afirmó que la SUNEDU no le restaba autonomía a las universidades públicas, que había una distorsión en qué cosa implica la autonomía. Entonces, nada, solamente sobre el comunicado decir que eso, que revela un ministro poco convencido y obligado a pronunciarse sobre un tema sobre el cual seguramente piensa como los congresistas. Una cosa positiva es que desde la semana pasada hasta ahora, que se conoció de la intención de las comisiones de aprobar ese proyecto de ley para volver a una especie de ANR y devolverle su autonomía a las universidades, han comenzado las movilizaciones en redes, convocatorias a marcha. Hay una convocatoria para este jueves, creo, miércoles, no recuerdo bien. Y pensaba que si ellos insisten y se logran tener una movilización nuevamente ciudadana a favor de la reforma, sería importante. O sea, en un momento pensé, ojalá que intenten ir con todos los del Congreso, pero tengo la impresión que tal vez vayan a retroceder en los próximos días.
Sí, siempre ha retrocedido, ¿no? Incluso la comisión de Tamara Arimborgo, la comisión de educación que presidía Tamara Arimborgo retrocedió varias veces en intención de tumbarse la reforma, ¿no? Ahora, no sé qué tanto la gente quiera salir a marchar a favor de la reforma universitaria, creería, pero esto es una cosa absolutamente, es como ver el futuro, como ver una bola de cristal, ¿no? Yo creería que más capacidad de convocatoria tiene en términos de estudiantes de universidades denegadas que salen a marchar, las universidades denegadas contra la reforma, ¿no? Porque el tema reforma universitaria termina siendo un tema importantísimo, por supuesto, pero que es muy gaseoso, no tiene un aterrizaje concreto que movilice pasiones políticas ni corazones juveniles, ¿no? Es un tema que, por más que sea muy importante, no es tan políticamente vendible en las calles. Ahora, no lo sé. Veamos. Por lo menos lo que se puede decir es que con esas movilizaciones se van a medir fuegos. Me preocupa muchísimo, sí, que no vaya mucha gente y que el Congreso se sienta legitimado para hacer lo que quiere hacer de hace mucho tiempo, ¿no? Y el tema del ministro de Educación es clarísimo. Debe ser el primer ministro de Educación en toda la reforma universitaria, que, salvo, no sé, pues sí, el Wexler, pero ni siquiera de forma tan concreta. Y este que tiene, ¿cómo se llama el ministro de Educación de Flores Arauz que tiene cara de viejo lesbiano? D'Alessio. Salvo D'Alessio y el Wexler un poquito, no creo que es el primer ministro de Educación que no está con un respaldo Claro. potente a la SUNEDU y a la reforma universitaria. No recuerdo otro, ¿no? Entonces, Pero otra manera de verlo es que es el tercero. es realmente el primero, porque D'Alessio estuvo 3 días y el Wexler nunca concretó Es nada. verdad. Entonces, a ver, el Ministerio de Educación, hasta que ha tenido este proyecto de ley para crear el Viceministerio de Educación Universitaria, llámese como se llame, en realidad casi que solo se preocupaba de la educación escolar. Toda la educación universitaria pasaba a manos de la SUNEDU, pasó a manos de la SUNEDU, y el rol del Ministerio de Educación en la educación universitaria era netamente político, de poner el pecho ante los embates de los Luna, de los Ramírez, etcétera. Ese era el rol del ministro de Educación y debería seguir cumpliéndolo. La SUNEDU tiene plena capacidad para fiscalizar y para llevar de la mano la educación universitaria, de salir del marasmo derivado de las reformas de los 90 a una educación universitaria un poco mejor. Y con eso termino, ¿no? Ese es el análisis de fondo, que es, no hay política pública que haya dado resultados en los últimos 20 años que no sea la reforma educativa. Las reformas que liberalizaron la economía en los 90 dieron resultados, le solucionaron la vida a un montón de gente, pero dejaron pequeños desastres en distintos sectores. Y no hemos sido capaces de resolver ninguno. El único que se estaba resolviendo es el tema universitario. Y ese tema se lo quieren tumbar. Si una democracia liberal, que es el modelo que ha triunfado a nivel global, ¿no? Después de la Guerra Fría, todas son democracias liberales. Si una democracia liberal no hace reformas de segundo piso, por decirlo de alguna manera, reformas sectoriales, no va a sobrevivir boyante y va a entrar ese círculo vicioso que tiene, por ejemplo, Argentina, que es crisis terrible, sales de la crisis, periodo de acumulación, crisis terrible, sales de la crisis, periodo de acumulación, crisis terrible, y así nos vamos a pasar el resto de nuestras vidas, y así ningún país sale adelante, ¿no? Yo creo que la reforma universitaria se juega un montón de cosas, Oye, muchas de Pablo, ellas esa, ¿no? Dime. Pablo, yo solamente quiero discrepar con el uso de la palabra pequeños desastres. Yo creo que son grandes desastres. El tema de la educación universitaria y el tema del transporte Sí, pues, público son como dos grandes terrible. desastres. Pero comparados con lo que había antes, es, claro, pequeño en comparación con el desastre máximo que había en 1989. Pero resulta curioso cómo, hablándolo ya de esa forma, desde lo que estaba antes del 89 y después del 89, ¿no? Entiéndase liberalismo versus estatismo, ¿no les parece extraño, ¿no? Raro que un partido como Perú Libre se oponga, ¿no? A la regulación de la educación superior. En este caso hay congresistas de Perú Libre y en este caso el ministro del Interior, perdón, de Educación pareciera pues no estar convencido de la necesidad de esta reforma. Y llevándolo ya a otro tema, Perú Libre también ha promovido la investigación de entidades reguladoras, ¿no? Como si se las quisiera tumbar. Es un poco extraño eso que es lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí te das cuenta A mí, porque a mí una nueva constitución sería mucho peor que la del 90, que la de Fujimori, ¿no? O sea, la hace Perú Libre con Alianza para el Progreso, con Podemos Perú y con etcétera, y va a ser una constitución nacida a partir de los hijos que se hicieron ricos o se hicieron poderosos después de Fujimori. Entonces va a ser una constitución mucho peor que la de Fujimori, eso está clarísimo. Dale, David. no, solo quería decir que no me sorprende, que más bien tiene relación con algo que hablábamos hace unos días. Perú Libre y el Fujimorismo son dos caras de la misma moneda. Son el rostro. Ayer justo Rosa María Palacios escribía sobre eso, ¿no? Es
cada uno con su ideología radical, de izquierda, radical de derecha, pero siempre tienen como prioridad la defensa de intereses particulares. Y son Claro. intereses particulares muy alineados con los sectores o con con la informalidad y con lo ilegal en el país. Hay muchos ejemplos de vínculos, por ejemplo, del fujimorismo con narcotráfico. También hemos conocido algunos de Perú Libre, y ahora está clarísimo que están alineados en el tema de las universidades Bamba, ¿no? Las universidades basura. Y no me sorprendería que si este gobierno dura más tiempo, los vamos a ver unidos en varias de esas batallas. En el transporte público, por ejemplo, van a estar unidos también en esa misma batalla. Claro, porque al final Perú Libre no quiere corregir errores del mercado. Perú Libre tiene un discurso distinto, que es más de, no sé, pues, pre-caída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Pero en realidad, como dice David, es un vínculo directo y probablemente han nacido y se han hecho fuertes, vemos acá ha sido los dinámicos a partir de la informalidad, la corrupción, la pequeña coima, metiste hoy el brevete, me bajas 20 soles. Eso es Perú Libre. Sí, pues, disculpe si se mete mucho ruido, he tenido que salir al parque de mi casa porque al costado de mi casa están construyendo y el ruido es peor, pero en este momento ya no sé qué cosa es peor. Pero continuando con el debate, e- es, es complicado, ¿no? O sea, los intereses particulares, cómo pueden calar, digamos, y anular una ideología o una buena intención que puede haber generado cierta esperanza en los electores, ¿no? Y en este caso sí me gustaría, siguiendo con esto, ir al punto de Pedro Castillo y todas estas denuncias que han corrido alrededor de Bruno Pacheco y de los ascensos de las Fuerzas Armadas y policiales. Hasta el momento no había ningún vínculo del presidente Castillo con Bruno Pacheco, los ascensos de manera directa, pero ya se han detectado algunos chats en donde al menos Pedro Castillo deriva la conversación con su ex asesor Bruno Pacheco, ¿no? Entonces, todavía no hay pruebas contundentes en contra de Pedro Castillo, pero esto ya lo empieza a poner en ciertos aprietos. Y dentro de esto, pues, hay un discurso muy difícil de entender dentro del Ejecutivo, en donde, como hemos venido comentando, ¿no? O sea, por un lado sale el ministro del Interior dando una manifestación ambigua respecto a la SUNEDU, por otro lado la Premier denegando esto, entonces no se entiende bien exactamente qué se quiere, y en ese escenario he visto también a una Verónica Mendoza, no sé si ustedes han visto la entrevista que le hizo Mónica Delta ayer, tratando de defender una postura, pero que no es una postura única. Yo creo que Verónica Mendoza está en grandes aprietos y yo creo que ella personalmente se debe sentir muy incómoda de defender algo que ella misma no entiende qué es, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo han visto ustedes la entrevista de Verónica Mendoza y qué opinan fusiono este bloque de conversación con lo que ha pasado con Pedro Castillo y esta derivación que hace con Bruno Pacheco a partir de los ascensos? Oye, un tema que tal vez une nuestro bloque anterior con este de acá, que estaba viendo ahorita, que el Ministerio Público ha ordenado la captura de 15 integrantes del gobierno regional de Ucayali, ¿no? Que tenían además como cabeza de la organización criminal al gobernador regional de Ucayali. Y claro, o sea, si hiciéramos la lista, tenemos un problema, estamos podridos, ya no es que el cilindro tenga manzanas podridas, está clarísimo que el cilindro está infectado, podrido, y eso como que comienza a trascender a diferentes ámbitos, ¿no? Ya no de actividades netamente ilícitas, sino de actividades que son lícitas, pero que terminan contaminadas por la informalidad y por la ilegalidad. Y como que el sector universitario, el transporte público, ejemplos, son dos ejemplos de eso. Bruno Pacheco es un ejemplo de eso. Bruno Pacheco viene en su localidad de meterle cabeza al grupo de vecinos de la cual él era presidente vecinal, alquiló un edificio de 4 o 5 pisos durante años, nunca rindió cuentas y se desapareció. Su vecindario nunca supo qué cosa hizo con la plata. Y ese es el Bruno Pacheco que negocia los ascensos y que negocia para favorecer a empresas a través de la SUNAT. De ayer de los chats, sin embargo, si bien queda claro que Pedro Castillo estaba interesado en dos personas en particular,
me pareció que Castillo, o sea, yo pensé que era más grave la participación de Castillo en el tema de los ascensos militares. No sé si es porque dejó el trabajo del policía malo a Pacheco, o si es porque en verdad la cosa es así como hemos visto. Pero no sé cuál es la lectura de ustedes, digo, respecto a la participación de Castillo en particular, ¿no? Mira, es evidente que Castillo era el que manejaba eso de presionar para el ascenso de ciertas personas, ¿no? No, Bruno no, sí, sí, Pacheco. clarísimo, eso no tengo la menor duda, pero cuando él le dice que no a uno, es como que lo deja y de pronto se preocupa solo por su amigo de Chota. O sea, eh, no es que, pero es que no es, también, Claro, oye, o sea, no hay una cosa como, tiene que ser no es que o sea, no es que lo obligue, no hay una cosa, no, no hay una estrategia armada, o sea, ¿no? De los ascensos sí, personalizados, una cosa así. así es. sí, no hay una, dale, dale. No, que ahí choca la política de verdad con la política del deber ser, ¿no? Y para mantener la institucionalidad de las Fuerzas Armadas deberían haber reglas claras, ¿no? Y cumplirse y ascender ciertas personas por normativas y etcétera. Pero la verdad es que tú como presidente necesitas tener a tu gente de confianza en las Fuerzas Armadas, Pedro Castillo, Alan García, Ollanta y quien sea que ocupe ese sillón. Entonces, la política de verdad te manda que tú el poder lo ejerces en parte porque tienes a las Fuerzas Armadas de tu lado. Vizcarra se sentó con la policía y las Fuerzas Armadas después de disolver el Congreso y no hubo cuestión de nada. Y ya se sabía que Vizcarra iba a seguir para adelante con el cierre del Congreso. Después el TC le dio legitimidad y todo lo que quieras, pero ese fue el momento que se supo, Vizcarra ya la hizo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que ahí sí no, yo ni me indignaría. Lo de Verónica Mendoza a mí me parece más bien un error de comunicación. ¿Por qué sale Verónica Mendoza? ¿Qué gana saliendo Verónica Mendoza? Además de embarrarse más apoyando al Pierde gobierno. más de lo que gana, ¿no? Pierde muchísimo. ¿Por qué sale? O sea, porque ella no va a ser la defensora del gobierno, a menos que quiera ser la defensora del gobierno, en cuyo caso ya sabe que se va a quemar y tiene que ir con todo a defender como una pared, ¿no? Pero si no lo va a hacer así, entonces ¿para qué sale, no? Si va a salir a decir el presidente Castillo tiene que mejorar su comunicación, ¿no? No es un tema de comunicación, Verónica Mendoza, es un tema de un montón de otras cosas. El tema de comunicación es el tema de la estrategia de Verónica Mendoza. No sé, en verdad no sé para qué sale, pero bueno, yo no soy asesor, entonces no tengo mucha noción. Sobre Mendoza creo que más bien ella intentó, ayer el entrevista en algún momento le preguntan por estas cosas pues de los chats y las cosas irregulares, ¿no? Y ella más bien trata de ser muy enfática en decir que si se comprueba o que ellos no van a avalar ningún acto, no sé si usa la palabra acto de corrupción o una cosa ilegal, qué palabra usa, pero como es la primera vez, o sea, compartiendo lo que acaban de decir sobre ella, pero es la primera vez que dice algo así sobre el gobierno. Y lo digo porque creo que si al comienzo la izquierda creía que este era un profesor, no, o sea, que el único escenario es que este era un profesor rural, y entonces que la derecha lo La atacaba, romantización, ¿no? claro, esa romantización de Pedro Castillo, creo que ahora les queda claro que hay no una pequeña posibilidad, es una gran posibilidad que este sea otro más. Digo, o que Claro, se parezca mucho más a los previos que hemos tenido. ¿Pero tú crees que ha claro, sido claro. contundente, David? Porque yo siento que ese hablar en general, no vamos a, En no esa vamos frase en a particular, permitir, sí. pues no vamos a permitir, es una frase absolutamente graciosa, ¿no? Yo no sé si es que eso Sí, es cliché, ¿ah? Hasta Alan García lo dijo todo el con mundo Twitter, ¿no? dice, Ratas, sí, sí, pero sí, a ver, sí. saca a tus ministros, pues, Solamente ¿no? el O sea, a ver que no solamente el nombren a Anaí tiempo, Durán en el Ministerio de la Mujer, pues, no, o sea, no sé, algo, ¿no? solamente el tiempo va a decir si es flor o no, ¿no? Porque cuando aparezca, digamos, algún indicio directo contra Castillo, ahí vamos a saber si es que es flor o no. Bueno, Claro, cuando, pero cuando ya el barco tenemos ya se personas hunde, como, cuando el barco ya se hunde, claro, las ratas salen pues, volando, ¿no? Pero si tú no sí, te das pues, cuenta hoy de que hay serios indicios de corrupción, de además reuniones irregulares, plata que no debería estar donde estaba, entonces, ¿cuándo, no? claro, y ya Sí, sí, tenemos, por sí. ejemplo, ¿no? A una Marisa Glave y a una Indira Wilca. Claro. Indira Wilca, recordemos que estuvo en Cuarto Poder, no quiero decir defendiendo, ¿no? Pero asumiendo una posición política a favor de Pedro Castillo en el debate político que se dio dentro del marco de las elecciones y que hoy han marcado una gran distancia y una gran crítica al gobierno de Castillo, ¿no? Entonces,
hay una brecha, me parece una gran diferencia entre las posturas de Marisa Glave e Indira Wilca con la que está teniendo hoy Verónica Mendoza. Claro, y deberían haber aprendido de la experiencia de Susana Villarán, ¿no? O sea, deberían haber aprendido de que por más que alguien salga a Mucho decir, más, por más claro. que alguien salga a decir, yo tengo las manos limpias y soy izquierda, bueno, la realidad a veces te contradice. Así es. Sí, pues así es. Bueno, ya estamos casi contra la hora, pero no me gustaría dejar de comentar algo que también ha estado sonando mucho el fin de semana y que viene del otro lado, ¿no? Hay una gran preocupación por varios sectores empresariales de derecha frente a una noticia que a mí también me resulta preocupante, tengo que decirlo, respecto a la presencia de Evo Morales en Cusco y sobre una reunión que terminó cancelándose, en donde prima la idea de generar una especie de unión de naciones peruano-bolivianas, digamos, y esto ha generado mucha, exagerada a mi juicio, preocupación, pero no deja de ser un tema interesante a tocar, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes este tema? ¿Es preocupante o no es preocupante que se esté promoviendo esta idea de la revolución y la unión entre pueblos indígenas? A mí lo que me llama la atención, Ale, es que los mismos congresistas que trajeron a Vox, que los mismos congresistas que les parece normal que Mari Carmen Alba vaya a España a pedir la intervención de los españoles para decir que el gobierno de Perú es un gobierno ilegítimo, son los que de pronto les preocupa que Evo Morales venga al Perú a hacer estas cosas. La verdad es que Ujú. lo que está haciendo Evo Morales, si no es ilegal, es hacer política, y tienen todo el derecho a hacer política. Y la Sí. derecha tiene todo el derecho a hacer política mientras no tengan injerencia en las cuestiones del Estado. El problema sería que el gobierno, ¿no? Digamos, Castillo esté promoviendo ese tipo de cosas, pero si el Partido Perú Libre lo quiere hacer, en realidad es como que es difícil de frenarlo. Ahora, creo que se han tirado para atrás a raíz de la bulla que ha habido, ¿no? Que también es una manera de hacer política, ¿no? Hacer bulla, reclamar, me parece válido. Y creo que Cerrón acaba de decir, perdón que lo he visto hace un rato recién, que parece que no va a haber evento. Ah, eso sí no lo he Sí, se ha visto. cancelado el evento. Se ha cancelado, ¿no? Pero no sé si ustedes ven algo ilegal en eso que está pasando. No, ilegal definitivamente no es. No, dale, Pablo, perdón. No, dale, dale, termina. No, o sea, ilegal definitivamente no es, pero creo que abre más esta distancia nuevamente, ¿no? Entre la derecha y la izquierda. Pero tienes razón, David, ¿no? En un contexto en donde ha habido, digamos, una especie de pedido a la madre patria española, digamos, ¿no? Mirar o analizar el poder, si es legítimo o no, de Pedro Castillo, pues quizás sea una preocupación exagerada, ¿no? A mí sí siempre me va a preocupar la presencia de una persona un actor político tan poderoso como Evo Morales. O sea, me parece que fue una persona poderosa en Bolivia, digamos, y que esté hoy aquí. Creo que su presencia no ayuda a generar tranquilidad y estabilidad política, pero tampoco creo que es suficiente razón como para exagerarlo, ¿no? Y ya. Hola. ¿Hemos perdido a Pablo? Ahí está Pablo. Ah, no sé, pensé que habíamos perdido a Ale. Está haciendo política, ¿no? Está clarísimo. Ahora, lo único preocupante en eso es que Evo Morales manipuló el sistema boliviano para quedarse el tiempo que se quedó. Hizo un referéndum en el que le dijeron que no se quede y el tipo fue a un tribunal plurinacional constitucional que había sido elegido por el pueblo porque él había hecho esa reforma cuando él tenía la mayoría, entonces eran magistrados afines a su gobierno que le dijeron que era su derecho humano, una interpretación absolutamente auténtica, muy parecida a la de Fujimori en su momento. Bueno, no muy parecida, pero similar a la de Fujimori en su momento, ¿no? El derecho humano de reelegirse por una tercera, cuarta, quinta, sexta vez hasta el infinito no es ningún derecho humano. Entonces, eso es lo preocupante, pero más allá de eso, Evo Morales tiene todo el derecho de hacer política, la verdad. No me parece escandaloso, me parece peligroso, pero no me parece escandaloso. Y además hay otras cosas más peligrosas en esta cuestión, ¿no? Reuniones de la derecha con Vox me parecen peligrosísimas también. En fin, yo estoy convencido, ya para terminar con algo más distendido, yo estoy convencido de que Perú y Bolivia deberían ser un solo país y que tendríamos además de una identidad mucho más consolidada, una identidad andina mucho más consolidada, que es lo que nos falta como país en el Perú. Lima perdería peso tremendamente frente a otras ciudades fuertes como La Paz y se formaría un cinturón ahí muy fuerte andino, La Paz, Cochabamba, Cusco, Puno, etcétera.
tendríamos un huevo de recursos naturales, gas, muchísimo gas, litio, litio, etcétera, 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 ¿me entiendes? Entonces, y son además dos economías que han atravesado un proceso de acumulación de riqueza muy, muy fuerte en los últimos años, y que creo que podrían complementarse. El único problema sería la informalidad, ¿no? Pero si ya cargamos con ese problema, yo creo que podríamos hacer un resurgir de la identidad andina siendo un país conjunto, al menos teniendo una alianza estratégica en la región. Estoy convencido de eso. Eres un terruco, Pablo. No, en todo caso, esa es un poco la aspiración, ¿no? En Europa, cada país Exacto. europeo gritaba a los cuatro vientos que no había forma de crear la Comunidad Europea y miren, vaya que los ha fortalecido, ¿no? Exacto. Sí, o sea, yo creo que es un tema que habría que analizar. No es que esté a favor de una unión peruano-boliviana ni de una unión sudamericana, pero creo que ya la idea de la soberanía de los estados es algo que va quedando un poco desfasado en el siglo XXI, ¿no? Con relaciones tan globalizadas, intercambio comercial además tan internacionales, no lo sé. Se inclina por la patria grande, Alessandra. Está bien, poco a poco. Yo también, pero curiosamente los partidos nacionalistas agarran fuerza en el mundo, ¿no? Y en Europa, digo, en medio de ese proceso. Es como paradójico. Sí. Bueno, Bueno, todo proceso tiene su contrarreforma. Dale. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de compartirnos y de entrar a las redes de Sudaca Perú a través de la página web, Twitter, Instagram y, por supuesto, Facebook. Un abrazo. Chao, chao. Hasta mañana, chao, chao.